de que sí existe. Hematidrosis se llama. Y ahí está la explicación médicamente hablando. Otro punto que quiero que analicemos, hermanos, es los azotes que hacen con Jesús. Usted ve ahí en el video cómo él lo tienen amarrado y con 2 o 3 tipos de látigos le azotan, le dan en su espalda. Había diferentes tipos. Si usted ve es muy diferente, miren. No se aprecia mucho aquí, hermanos, pero esta parte aquí terminaba como en unos ganchitos. Habían unos que eran bolitas de metal al terminar, envueltas, amarrado con cuero. Así terminaban las puntas en estas partes. Pero habían otros que terminaban en ganchitos. Eso al momento de azotar se clavaba en la piel. ¿Cómo sacas ganchitos de la piel? ¿Cómo? Jalas y desgarra. Yo me atreví a traer ese trapo viejo, hermanos. ¿Qué pasaba con Jesús cuando es azotado con algún tipo así de este tipo de látigo, vamos a llamarle? En su piel, hermanos, miren, esta es la espalda, y la espalda está compuesta de músculos. Está compuesta de músculos. Está compuesta de músculos. Todos estos son músculos. Esta parte, mire, son ligamentos que Dios creó así para ayudar al cuerpo. Y entre hueso y hueso, de los músculos a los huesos, hermanos, hay ligamentos que están unidos entre el hueso y otro hueso. Hay ligamentos que unen para sostener, hacer menos pesada la espalda, el cuerpo. Imagínense cuando los látigos entraban en la espalda de Jesús, y más con ese tipo de látigo que terminaba en ganchitos, se clavaba en la espalda, y estos músculos, hermanos, tenían que ser desgarrados. Es decir, miren, lo que hacía al sacarlo, desgarraba la piel, los músculos, iba desgarrando, desgarraba toda la espalda, rompiendo todo esto. Ahora, si Jesús, con un tipo de látigo de metales, aquí en estas bolitas de metales, imagínense la fuerza de un soldado al golpearle parte de la costilla. Esto quiere decir que algunas costillas, cuando Jesús ya llega a la cruz, estaban rotas, estaban quebradas. Si estaban sus costillas algunas rotas, y aparte sus músculos, su piel desgarrada, ¿qué fuerza podía tener Jesús en la cruz para sostenerse? Cuando son clavados sus palmas o sus muñecas, palmas o muñecas, ¿qué fuerza podía tener en esta parte de arriba para sostener lo demás? Si ya sus costillas quebradas, hermano. Sus músculos que podían ayudar a sostener la parte de abajo, del tronco para abajo, ya no había de dónde agarrarse todo el peso del tronco hacia abajo o de la cadera hacia abajo. El dolor intenso que mencionan aquí en el estudio de los clavos de unos de 13 a 18 centímetros, y era puro metal, terminaba en punta, ser clavado, sea aquí o sea aquí. La mayoría se inclina a lo que es la muñeca. ¿Cómo se iba a sostener el cuerpo de Jesús, hermano? Si todo estaba roto, todo estaba quebrado. ¿Se imaginan ustedes el dolor? ¿Se imaginan el sufrimiento? Lo que pasó a Jesús. ¿Usted se ha enterrado algún clavo alguna vez? Normalmente en la planta, ¿verdad?
¿Qué has sentido, hermano, hermana? Es horrible. La abuelita Paula, cuando a mí me pasaba eso, ella agarraba y nos echaba como una cremita que le llamaban, no sé si sea la palabra, o corríjame, trementina. Ponían ahí, y luego un trapito. Y eso ayudaba. Era los remedios de la abuelita. También cuando uno se quemaba, ponían café. No sé si a usted le puso su abuelita. Una quemada y ponte café inmediatamente. Y ahí nos ponía café. O ladrillo molido. El ladrillo rojo ese molido, el polvito ahí se ponía en la herida para detener la hemorragia de la herida. Pero lo más doloroso, creo que alguna vez quizá usted ha pasado o hemos pasado, ha sido un clavo en la planta del pie. El dolor, y a veces cuando no se atendía se infectaba. O a veces un vidrio chiquitito, hermanos, cómo molesta, cómo fastidia. Aparte de acá abajo, sí. Cuando es ¿cómo le llaman? Hay una enfermedad que se llama, no es el talón de Aquiles, sino tiene otro nombre. Espolón. No espolón, que en la parte de acá del pie, por dentro del huesito sale como una astillita, así. Tengo ambos. ¿Cómo se llama eso? Espolón. Es un Hueso que se sale solo. Sale curvadito y termina en punta supuestamente, o debe ser, ¿no? Entonces cuando todo el peso del cuerpo se va ahí a ese pie, ¡ay, hermano! Se entierra en la carne, con el dolor que uno ha de sentir. Imagínense Jesús de ser azotado con tipos de bolitas de metal así, sus costillas rotas, quebradas, y luego aparte este tipo de azote que le dieron con este tipo de látigo, sus músculos, hermanos, sus músculos desgarrados, ya en tiras su piel. ¿Cómo podía Jesús sostenerse si ya estaba toda su espalda desgarrada en la cruz? No había manera. El dolor. Imagínense lo duro y lo difícil que pasó Jesucristo. Nada más la Biblia dice, y dicho esto, dice, expiró o murió. Pero científicamente lo que pasó Jesús fue terrible. Aquí está lo que les explicaba. Si es golpeado por látigos con metales, con bolitas de metal, sus huesos, hermanos, miren, aquí hay, esto es un tendón, no es un hueso, es un tendón. Este tendón ayuda a sostener el brazo. Este va hacia este hueso, miren, hacia este hueso. Estamos viendo la parte así del cuerpo, lado izquierdo de espalda. Entonces esto no es un hueso, es un tendón. Si Jesús es azotado, entonces estos tendones que ayudan a sostener de este hueso al brazo, estar quebrado, ¿dónde está la fuerza para que la parte de abajo se sostenga? Si ya está quebrado. Aparte, si las costillas están quebradas, ¿dónde hay fuerza? No hay fuerza, todo el peso, y aparte no podemos decir que se sostiene de los pies, tampoco, porque los pies también le ponen clavos. ¿Cómo se va a sostener con un clavo, un metal metido ahí, lo que es la planta del pie, lo que es el pie? No hay fuerza tampoco. Entonces, fue un sufrimiento, hermanos, muy terrible, muy lamentable, huesos quebrados. Pero dice aquí en Salmo 22, 14, dice así, aquí lo tengo escrito, está escrito, Salmo 22, 14, dice, la versión Dios habla hoy, dice, soy como agua que se derrama, dice aquí, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí, mis huesos están dislocados, dice Salmo 22, 14. ¿Qué entienden ustedes por dislocados? ¿Cómo decimos nosotros aquí en México, aquí en Tabasco? ¿Ah? Salirse de su lugar. Salirse de su lugar. Zafado, decimos. Usted va a caminar, miren hermanos, esto es verídico, yo lo vi.
iba yo por Madero, iniciando Madero, Ruiz Cortines y Madero. Antes Madero era tenía concreto el pavimento, pero como siguen pasando, creo, camiones muy pesados de transporte, quebraron el piso. Habían así, pisos así y así. Una señora se baja de una combi y quiere pasar corriendo de una acera en medio de lo que el arriate que está ahí. Entonces, pero se encuentra con el piso desnivelado. Hermanos, se cae esta señora y se pega en la orilla del arriate de en medio. Se va, no este lado de las costillas, cae como que fuera de maldad que alguien empujó. Dio un grito. Yo tenía los cristales arriba del carro y dio un grito, hermanos, ensordecedor. ¡Ay! Todo el mundo volteó a ver, pero fue tanto el orgullo de esta señora de que al caer, ¡ay! Y voltea a ver, la vergüenza le levanta. Se levanta rápido la señora y sale casi corriendo, hermanos. Yo seguí y más adelante la vi tirada ahí, quejándose. ¿Saben cuál fue el problema? Que llevaba unos zapatos así altísimos en sus suelas. Se cae, si se quiebra quizás una costilla, al momento del orgullo, ve que la gente se queda, sale, se levanta y sale corriendo. Y más adelante sentada, llora y la gente ya amontonada ahí, no aguanta, se quebró quizás alguna costilla. Entonces, nosotros decimos, va uno caminando y se le va el pie y dice, ¡ay! Me falseé el pie y se hincha el pie. Y hay muchas personas que acuden con un huesero, le llaman, ¿verdad? Y que voy a que me tallen, y que no aguanto la espalda, voy a que me tallen todo. Dice aquí, hermanos, que mis huesos están dislocados. Miren, el brazo y lo que es parte de la espalda, aquí hay dislocamiento. Como dijo el hermano, se sale de su lugar el hueso, se sale. Entonces, todo el pesor del cuerpo de Jesús recaía en sus hombros. Por eso dice la Biblia, ahí en 22:14, mis huesos están dislocados. Mis huesos, esta parte donde está clavado, que sostiene esta parte del cuerpo, aparte de que hay tendones quebrados, aparte de que hay costillas quebradas, entonces, ¿cómo sostener? Se le cae todo el peso, por eso hay dislocamiento. Esta parte del hueso con esta parte. Hay dislocamiento. Más agudo todavía, hermanos, el dolor de Jesucristo. Todavía más. Vaya, que Dios no quiso que sus huesos fueran quebrados para aligerar la muerte de las personas, que no estuvieran sufriendo tantas horas. Entonces llegaban y les quebraban los huesos para que el mismo dolor los matara. Así eran los romanos. ¿Cómo es la palabra? Hay otra palabra. Muy bárbaros, sanguinarios, crueles, ajenos al dolor, sin piedad. Entonces, pero Dios había profetizado que no iba a ser quebrados sus huesos, así como hacían con los demás, para aligerar la muerte de la persona. Entonces, hay tinieblas desde las 12 hasta las 3, en estas horas hay tinieblas, se pone todo oscuro, el velo del templo se rasga, Él está todavía vivo, y es cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Pero 18 horas aproximadamente, hermanos, desde su arresto hasta que Él expira o muere en la cruz, 18 horas de sufrimiento. ¿Habría comido Jesús? No lo creo. No creo. Si Él siente sed en la cruz, es porque ni agua le habían dado, hermanos. Ni agua. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. Diríamos, ¿por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué hizo esto Jesús? Terminamos diciendo, Jesús te dice, lo hice por ti. Entonces, cuando yo escucho, hermanos, cuando yo escucho personas que dicen, es que a mí nadie me quiere, es que yo a nadie le importo, tienes que mirar a la cruz.
Tienes que mirar el sufrimiento de Jesús, porque sí le importas demasiado. O sea, todo lo que Él pasó ahí fue por ti. No fue por nadie más. Por ti, por nosotros. Por todo el mundo. No merecía. No nos vamos a meter más hay muchos textos que pudiéramos analizar. Pero cuando tú sientas que no vales, cuando tú sientas que no le importas a nadie, cuando tú sientas que todo el mundo te rechaza, piensa en Jesús. Piensa en los sufrimientos de Jesús. Piensa en la cruz de Jesús. Piensa en las palabras de Jesús. Y piensa en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, y ya no le ponga, ya amó Dios al mundo. De tal manera me amó tanto Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que yo creo en Él, yo no muera, mas yo tenga vida eterna. Entonces tú vales mucho, valemos mucho para Dios. Que no entre ese complejo, esa tristeza, ese dolor de rechazo, de personas, de parientes que es que tú eres algo valioso para Dios. Somos algo valioso para Dios. Esto debe levantarte tu autoestima. Porque cuando estaba Jesús en la cruz, tú estabas ahí en la mente del Padre, estabas en la mente de Jesús. No estaba otra cosa, sino estaba Jesús, estabas tú ahí en el corazón y en los pensamientos de Jesús. Entonces, hermano, hermana, tú valemos demasiado. Que nadie te haga creer que tú no eres nada, que no eres nadie, que no vales nada. Valemos. Si no valiéramos, Jesús no hubiera aguantado esto. No hubiera decidido llegar hasta la cruz y morir. Terminamos, hermanos. Terminamos sin comentarios. Cada quien haga su conclusión. No sé cómo estés emocionalmente, qué sientas que has pasado en este año. Por ejemplo, este no es fin de año, pero qué has pasado en este año. Y si alguien te ha hecho sentir que no vales, si alguien te ha hecho sentir que no representas nada, esa persona está equivocada. Porque para Dios tú fuiste el punto principal por el cual Dios mandó a su Hijo a este sufrimiento para levantarte y darte una posición espiritual. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les guarde, hermanos. Tenemos 20 minutos. 20 minutos de descanso. Dios les bendiga y gracias.